por esta mañana gloriosa que vos nos permitís vivir, y gracias por tu palabra, porque es tu palabra esa que vos dijiste que el cielo y la tierra podrán pasar, pero tus palabras no pasarán. Y es esa palabra la que venimos a escuchar. Así que bendecimos a Ricardo ahora, en todo lo que él tenga para decir en esta mañana. Que tu Espíritu Santo le guíe en todo, Padre. Y nosotros abrimos el corazón para escuchar tu palabra, para atesorarla, ponerla por obra y gloriarnos en la esperanza que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Hermanos, hoy quería compartir con ustedes una enseñanza que nos da la vida del profeta Elías. El profeta Elías aparece repentinamente en el primer libro de Reyes, capítulo 17, si pueden ir abriendo sus Biblias. Este profeta Elías es conocido como el profeta del fuego. Su obra y su ministerio, como les dije, están relatados en el primer libro de Reyes. Pero también lo encontramos mencionado en el Nuevo Testamento. Miren qué importante que fue Elías. Que el Señor nos dejó registro de su vida, de sus acciones, de sus reacciones, de sus decisiones. El ministerio de Juan el Bautista, como nos dice Lucas, capítulo 1, 17, se caracterizó, ¿por qué? Por el espíritu y el poder de Elías. También Santiago, en su epístola, en su carta a la iglesia, usa a Elías como ejemplo de oración. Santiago 5, 17 y 18 nos dice claramente: Elías era un ser humano así como nosotros. Sin embargo, él oró para que no lloviera y no llovió. Luego él oró para que lloviera y llovió. Recordarán también que en el relato de los evangelios, en Marcos, en Lucas capítulo 9, Elías es quien aparece junto a Moisés en el monte de la transfiguración. Y en una oportunidad el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Y la respuesta de sus discípulos les dijo: algunos dicen que eres Elías, por el ministerio, por las obras que hacía Jesús. Por eso hoy la vida, las acciones y las reacciones de este profeta de Dios tienen mucho que enseñarnos a nosotros como iglesia. Primero, recordar que Elías fue un instrumento de Dios. En los capítulos 17 y 18 vemos que ese instrumento de Dios, como dice Santiago, detuvo la lluvia por 3 años en el poder de Dios. Como instrumento de Dios, recordaremos que resucitó al hijo de la viuda en Sarepta. Elías, como instrumento de Dios, tuvo victorias, hermanos, de proporciones históricas, inolvidables. ¿En dónde? En la cumbre del Carmelo. Fue allí en la cumbre del monte Carmelo donde venció las tinieblas, donde hizo descender fuego consumidor
de parte de Jehová, y donde más de 400 profetas, falsos profetas, profetas de Baal, fueron vencidos. Pero como dice en el capítulo 18, versículo 39, fue allí en el monte Carmelo donde el pueblo de Israel reconoce, dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Todos nosotros, sin excepción, somos instrumentos de Dios, porque somos iglesia. Todos fuimos redimidos por la misma sangre. Todos fuimos adoptados por el mismo Padre. Y todos estamos bajo la misma cabeza, bajo la misma autoridad que es Cristo Jesús, Cristo el Señor. Todos nosotros, así lo declara la Biblia en en Efesios capítulo 1, nos dice que todos nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cada uno de nosotros. Todo lo que hay en Cristo, todo lo que está en Cristo Jesús, está en nosotros. Porque somos iglesia en cada uno de nosotros. Todos como Elías somos humanos, somos imperfectos, somos obra en construcción. Pero por sobre todas las cosas, recordamos la verdad de Efesios 2:10. Somos una obra de arte, hechura de Dios en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Este instrumento de Dios que fue Elías, este profeta, pronto se encontró con dificultades, con otras dificultades, en su vida y en su ministerio. Y ante estas dificultades, la Biblia dejó registrado para nuestro ejemplo en la manera que él reaccionó. Una manera impensada. Si me acompañan a leer en el capítulo 19, en el primer libro de Reyes, desde el versículo 1, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadas si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, ¿qué hizo Elías? Se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Cuál fue la reacción de Elías ante la dificultad? Huyó para salvar su vida. Y debemos preguntarnos ante la situación, y de igual modo ante las situaciones y dificultades, ¿cómo? ¿Qué es lo que sintió Elías? ¿Y qué es lo que sentimos nosotros como instrumentos de Dios?
sintió temor, sintió desilusión, sintió desesperanza, por eso huyó. Sintió bronca, sintió impotencia en su corazón, sintió angustia. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las dificultades? ¿Cómo reaccionamos ante los problemas? ¿Qué es lo que sentimos? Cuando leemos la historia de Elías, luego de servir maravillosamente y de experimentar a Dios en el monte Carmelo, Elías tomó esa decisión. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado a Dios? ¿Cuántos de nosotros experimentamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos servido y servimos en el poder de Dios como lo hizo Elías, dependiendo de Dios? ¿Hemos recibido algún milagro de parte de Dios? Hemos estado o estamos en la cumbre del Carmelo, viendo el poder y la gloria de Dios. Pero ¿qué decisión tomó Elías? Se levantó, dice el versículo 13, y se fue para salvar su vida. En síntesis, Elías huyó. Elías huyó para salvar su vida y huyó al desierto. Pero la decisión y la reacción de Elías estaba basada en sus sentimientos, que es importante aclarar, sentimientos válidos, pero que no fueron puestos en el lugar correcto, que era a los pies del Dios Todopoderoso. La decisión que tomó Elías, temió por su vida y huyó al desierto, no fue consultada con Dios. No fue consultada a Dios. Por eso a la iglesia, este ejemplo refuerza la verdad de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Sean conocidas vuestras peticiones, vuestros sentimientos, vuestros anhelos delante de Dios. Es el lugar correcto antes de tomar una decisión incorrecta. Huyó al desierto y lo peor es que huyó al desierto con esos sentimientos y con esa decisión como bagaje. Versículo 4 nos dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y allí se quedó durmiendo. Él huyó con los sentimientos equivocados, porque no los había puesto delante del Dios Todopoderoso. ¿Y saben cuáles son las emociones que experimentó?
que lo impulsaron a decidir mal? Derrota. Se sintió derrotado, por eso dijo, basta ya, oh Jehová. Él quería limitar al Dios ilimitable. Basta ya. Se sintió desesperanzado, deseando morirse. Le dijo a Dios, quítame la vida. Al que experimentó la cima del Monte Carmelo, hoy lo encontramos ordenando a Dios lo que tiene que hacer con su vida. Pero también encontramos que tenía un sentimiento de culpa en medio de todo esto. Pues no soy yo mejor que mis padres. No es humildad la declaración, es culpa. Porque lo leemos en este contexto de que huye, que reacciona mal, que decide mal. Y finalmente, en el versículo 10 del capítulo 19, dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aunque era verdad, era autocompasión. Pobrecito de mí. Sentimientos que lo llevaron a actuar de manera incorrecta. Pero hermanos, es un ejemplo para nosotros. Nos recuerda cuán fácil es pasar de la cumbre del Carmelo al desierto. Por innumerables motivos, válidos o no tan válidos. Pero, aún así, Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de nosotros ni de lo que somos. El Salmo 103, versículo 8 y versículo 14 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, porque Él conoce nuestra condición y sabe y se acuerda de que somos polvo. Pero también hoy, más allá del Calvario, debemos recordar verdades y estar conscientes, hermanos, de que estamos en Cristo Jesús. Que nuestra vida, como dice Pablo a los Colosenses, capítulo 3, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Debemos recordar que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que nos da su fuerza en toda circunstancia, en todo momento. Debemos recordar que toda nuestra ansiedad debe ser puesta sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así lo declara el apóstol Pedro en su primera carta. Debemos recordar que la palabra sana, la palabra de Dios, es medicina para nuestro cuerpo, para nuestra alma. ¿Cómo nos vamos a olvidar que a pesar de las circunstancias, Dios está con nosotros? Que tenemos a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mora
vive, ha hecho habitación en nuestras vidas. Debemos recordar Hebreos 12:12, el llamado de Dios. Levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, porque la voluntad de Dios no es huir al desierto. Recordemos también la reacción del apóstol Pablo. En 2 de Corintios 4, 8 y 9 nos dice: nos vemos atribulados, como quizás nosotros. Atribulados, dice Pablo, en todo. Y todo es todo. Pero no abatidos. Aleluya. Perplejos. La perplejidad implica, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Perplejos, quizás con preguntas, pero no desesperados, dice Pablo. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Esa es nuestra condición y debemos recordarla. Elías, sin dudas, de alguna manera estaba físicamente, emocionalmente y espiritualmente cansado y exhausto. ¿Cómo nos encontramos nosotros? Elías estaba low battery, con la batería baja. Pero allí en el desierto donde deseaba morirse, donde no había podido dejar sus emociones, allí en el desierto Dios estaba. Versículo 5 dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces Elías miró, y aquí a su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. En el desierto Dios estaba. ¿Y saben lo que hizo Dios? Envió a su ángel panadero. Le preparó una torta al rescoldo para sustentarlo, para proveerle, porque Elías debía seguir. No era la voluntad de Dios que se quedara en el desierto ni bajo el enebro. Come para que seas fortalecido, porque largo camino te espera. Hermanos, tenemos un largo camino en el reino de Dios. No debemos estar en el desierto bajo el enebro. Dios estaba a pesar de todo, porque Dios es y será proveedor. Amén. Dios es y será proveedor. Él sustentó al profeta. ¿Cómo puede Dios sustentarnos hoy a nosotros, sus instrumentos, la iglesia? Primero nos sustenta por su palabra. Su palabra, dijo Jesús, mis palabras son espíritu y vida. Cuando deseamos morir, cuando decimos hasta aquí llegué, es la palabra la que nos da espíritu y vida. Debe pasar en nosotros
como aquellos dos compañeros en el camino de Emaús, que cuando Jesús les abrió las Escrituras, ¿qué sucedía en sus corazones? Ardían, porque la palabra trae fuego, aviva lo que se ha apagado. Dios es proveedor a través de su palabra. También Dios puede sustentarnos a través de una palabra especial, una manifestación, yo le pongo especial, en algo puntual, que a lo mejor nunca habíamos vivenciado, y Dios viene para sustentarnos. Y la tercera cosa en que como Dios nos sustenta es por el consejo de un hermano, es por el consejo de una hermana. Cuán importante es el hermano. Cuán importante es el cuerpo de Cristo. Cuán importantes somos los unos para los otros. Tenemos el mismo espíritu, la misma fe, el mismo Padre. Somos miembros, así declara la Biblia, somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, cada uno es necesario. Necesitamos al Cristo para que entendamos, al Cristo que está en el otro, al Cristo que está en la hermana, que está en el hermano. Cada instrumento de Dios es utilizado para exhortar, para advertir, para corregir, para edificar, para animar, para bendecir, para amar. Si me acompañan a leer en Primera de Corintios, capítulo 15, después volvemos a Reyes. Primera de Corintios 15, versículo 58. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué característica tenían los hermanos en Corintios? ¿Qué característica tenemos nosotros según este versículo? 3 características. Hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. Míos, porque nos pertenecemos. Somos hermanos. Soy tu hermano. Eres mi hermano. Míos. Amados. Amados por Dios nuestro Padre y amados por el otro. Hermanos míos amados. Y llega allí un mandamiento: estad firmes y constantes, creciendo en forma continua en la obra del Señor. Solo los hermanos amados pueden estar firmes. Los que han nacido de nuevo pueden estar firmes y constantes en el Señor, pero también creciendo en la obra.
Que Dios nos libre de decidir por Él, como Elías. Que Dios nos libre de disponer nuestra vida como si fuera nuestra y dejar de crecer en la obra del Señor, dejar de crecer en estar firmes y de estar constantes, porque la obra del Señor y nuestra vida es del Señor, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aleluya. No dispongamos de nuestro tiempo y nuestra vida como si nos pertenecieran. Crezcamos en la obra, no huyamos al desierto. No huyamos al desierto. Muchas veces dije hasta aquí llegué, porque tenía mis motivos personales. Pero la palabra no me justifica. La voluntad de Dios es otra. No nos pertenecemos. Pertenecemos a Dios y al otro. Esa es la diferencia con el mundo. Y hacemos la obra de Dios también al sustentar, al animar, al ser instrumento de Dios para llevar una palabra de ánimo. Porque a cada uno nos ha dado una gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y como Dios es Dios de la familia, es Dios del bolsillo, es Dios de la iglesia, es Dios del evangelio, nuestro servicio tiene que abarcar todo, porque Él es el Dios. ¿Qué haremos con esa gracia? Cuando Elías, volvemos a Reyes, cuando Elías llegó a Horeb, según nos dice allí en el versículo 8, capítulo 19, versículo 8, se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Otra vez, Dios estaba, a pesar de la decisión incorrecta, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Y llegó al monte de Dios, a Horeb. Y el versículo 9 dice, y allí, ¿qué es lo que hizo Elías? Se metió en una cueva. Evidentemente Elías, en sus planes era quedarse en la cueva. Evidentemente otra vez estaba en el lugar incorrecto. Evidentemente había reaccionado otra vez de manera incorrecta. Esa cueva estaba en el monte de Dios, en el monte Horeb. Y recordamos, fue en el monte Horeb, según Éxodo 3, donde Dios manifestó su gloria a Moisés a través de la zarza ardiente y lo encomendó en una misión. Fue en el monte Horeb, queridos hermanos, que brotó agua de la roca.
Y la palabra nos dice que esa roca es Cristo, del cual sale el agua que satisface la sed espiritual a nuestras vidas. Fue en el monte Horeb que Dios y su pueblo hicieron un pacto. Moisés tiene las tablas de la ley que representan la santidad de Dios. Por lo tanto es el monte de Dios, porque era el lugar donde Dios se manifestaba de manera especial. ¿Y dónde estaba Elías? En una cueva. Debería haber estado en la cima del monte Horeb, pero estaba en una cueva. Era la cueva de la desesperación, del temor, de la desilusión, de la bronca. El versículo 9 continúa diciendo, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¡Qué maravilla! El Señor no le dijo, ¿qué haces allá, Elías? Tampoco le preguntó, ¿dónde estás, Elías? Le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios estaba en la cueva. Estaba allí. ¿Qué haces aquí? Otra vez visitando al profeta desilusionado, al profeta dolido, al profeta, al instrumento enojado. ¿Qué haces aquí? Hermanos, no hay lugar donde podamos huir de la presencia de Dios. Así lo declara el Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dios con sus ojos seguía personalmente al profeta. Dios con sus ojos nos sigue a cada uno de manera personal. ¿Qué haces aquí, Elías? Es obvio que la pregunta era para el bien de Elías, porque Dios conoce todas las cosas. La pregunta era para que Elías despertara. La pregunta era para que Elías examinara lo que estaba sintiendo y lo que estaba haciendo. ¿Qué haces aquí, Elías? No es un reproche de parte de Dios, es un llamado de atención. ¿Por qué reaccionas así, Elías? ¿Por qué te sentís así, Elías? El Señor, a través de esta pregunta, quería que Elías recordara el significado de su nombre. Elías significa mi Dios es el Señor. Y él estaba en el desierto y después estaba dentro de una cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Soy tu Señor. Soy tu Dios. Él es nuestro Señor, hermanos. Él es nuestro Dios. Al parecer, Elías no comprendió la pregunta y comenzó a relatarle al Señor, a argumentarle al Señor, como suele suceder con nosotros. O se lo decimos a él o se lo decimos a un hermano generalmente, pero argumentamos. Y dice, él respondió, ¿qué haces aquí? Bueno, te explico. Yo he sentido un vivo celo por Jehová Dios, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
han derribado tus altares. Y eso era cierto. Y le sigue diciendo, han matado a espada a tus profetas. Y eso también era cierto. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La última parte era cierta, pero solo yo he quedado no era verdad. Por su reacción incorrecta, por no llevar sus emociones al lugar correcto, Elías tenía una perspectiva equivocada de la realidad, porque Dios se había reservado 7,000 que no habían sido idólatras, y él se creía el único. Pero Dios le demostraría la perspectiva divina. Él le manifiesta lo que siente, lo que piensa. Y Dios también. Dios tenía una gran lección en medio de la cueva. Saliendo de la cueva, tenía otra lección para su vida y para nosotros. El versículo 11 dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva otra vez. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces de nuevo en la cueva? No es tu lugar. La lección que el Señor le quería explicar y enseñar es que Dios se manifestaba y se manifiesta a nosotros de diferentes maneras. Puede ser como el fuego consumidor del Monte Carmelo. Dios puede manifestarse con poder, con gloria, pero también a través de una voz suave y delicada. Y no por eso deja de ser glorioso ni poderoso. Podemos recordar hoy cuándo fue la última vez, pero no la final. No la final. Pero ¿cuándo fue la última vez que cada uno de nosotros experimentó una manifestación gloriosa del Señor, de su poder? Hay que salir de la cueva. Por eso cantamos al principio, aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Porque nuestro Dios es el mismo Dios de Elías, queridos hermanos. Es milagroso, es el que abre caminos, cumple promesas, es luz a nuestras vidas. Ese es nuestro Dios. Dios no abandonó
a Elías. Tampoco desechó a Elías. Dios no nos abandona ni nos desecha, porque fuimos comprados con gran precio, la sangre de Cristo Jesús. De los versículos 15 al 21, vemos que Dios los saca de esa cueva en que él se había metido y le encomienda una misión, ungir a 3 personas para que esas personas cumplieran con el propósito de Dios. Entre ellos era su sucesor, Eliseo. Elías, ¿qué hace? No argumentó, obedeció al Señor. Respondió de inmediato al llamado de Dios. Y me pregunto, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo con el llamado que Dios nos ha dado? Vivan, le decía el apóstol Pablo a los de Éfeso, a la iglesia, vivan como es digno de vuestro llamado. Fuimos llamados a la salvación, fuimos llamados, adoptados para la reconciliación, fuimos llamados para amar, fuimos llamados para servir, fuimos llamados para restaurar, fuimos llamados para ser luz, fuimos llamados para ser guía de los que están ciegos, fuimos llamados para cubrir las heridas, fuimos llamados para alzar la perniquebrada. ¿Qué hacemos con nuestro llamado? Dios sacó a Elías de la cueva, que repito, representa la depresión, la tristeza, el desaliento, la duda. Dios lo sacó para restaurarlo y ubicarlo en el lugar que debía estar, en el lugar correcto. Pero en la cueva Elías no solamente que experimentó de Dios, sino que se sintió amado por Dios. Él se ocupó personalmente de su instrumento. Lo sacó de ese lugar incorrecto para que cumpliese con su voluntad, su perfecta voluntad y propósito. Dios sacó a Elías de la cueva para restaurarlo. ¿Qué haces allí? ¿Qué haces aquí? Aún los discípulos más fuertes hoy podemos experimentar una cueva. Por cualquier motivo. Pero sepamos que no es el lugar correcto. Y sepamos que Dios está allí para sacarnos. Será potentosamente, será a una voz apacible, pero Él actuará siempre a nuestro favor, para que vivamos de victoria en victoria y cumplamos su propósito. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Aleluya. Oremos al Señor, hermanos. Dios nos ha hablado en esta mañana. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás? ¿Estás en la cueva? Dios está allí. Dios está en la cueva.
Dios está en la cueva. Y vino a él palabra del Señor. La palabra de Dios nunca nos abandona. Él nunca nos abandona. Nos muestra la salida. Nos muestra el camino, el propósito. El propósito de Dios no termina en una cueva, hermanos. Continúa. Cerremos los ojos en esta mañana. Busquemos el rostro de Dios. Tu vida no va a terminar en una cueva. Vas a seguir adelante a cumplir el propósito que Dios te ha llamado, con el que Dios te ha llamado, con el que Dios te ha marcado. El propósito de Dios para ser restaurado, para ser renovado. El propósito de Dios para tu familia, para tus hijos, no termina en una cueva. Echa delante de Dios tus cargas, tus emociones, tu sentir, tu dolor, tu pesar. Echa delante de Dios tu soledad. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dios te está llamando a que salgas de la cueva. Sal de esa cueva. Sal de esa cueva. No sé cuántos se sienten así, que están encerrados. Y como nos decía Ricardo en esta mañana, Elías durmió una noche en la cueva, pero no era el lugar asignado por Dios. No hagas de la cueva un lugar permanente, es un lugar transitorio para el paso que viene. Adora a Dios en esta mañana. Adora a Dios en esta mañana, porque Dios está aquí. Dios está obrando. Dios está obrando. Dios lo acompañó a lo largo de todo ese desierto. Dios lo acompañó en esos 40 días y 40 noches. Dios lo acompañó en esa cueva y Dios los acompañó para designar nuevas personas. Dios no nos deja. Dios no nos desampara. Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha desamparado. Él te ha cuidado a lo largo de todo este tiempo. Porque Él tiene cuidado de tu vida. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, en medio, te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Aquí estás. Aquí estás, queremos ver, te adoraré. Aleluya. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, Así eres tú. milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, no puede ver, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aleluya, levanta tus manos y adora a Dios, porque Él está obrando, siempre está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre está sobrando, siempre está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. siempre está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre está sobrando. sí, Dios, siempre está sobrando, y aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, Siempre estás sobrando. Siempre estás milagroso, milagroso, abres caminos, cumples, Dios cumple sus promesas son verdaderas, Así eres tú. milagroso, milagroso, Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás declarado. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Glorioso. Recibe el renuevo del Señor. Recibe el renuevo de Dios. Los ríos de Dios fluyendo en tu vida, en tu corazón. Ríos de sanidad. Recibe en esta mañana. Recibe más de su Espíritu Santo. Aunque no pueda ver, sobrando. Recibe. Recibe nuevas fuerzas. Aleluya. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Tu palabra es verdadera, Señor. Es firme. Es nuestra roca. Y tú no eres mentiroso, Dios. Tu palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Oh, aleluya. Siempre estás obrando. Glorioso Dios. Glorioso Señor. Amén. Esta palabra que compartió Ricardo es muy, pero muy importante. Ahora tenemos el medio de que se puede grabar, está grabada esta, ¿no es cierto, Mateo? Bueno, volvamos a meditarla en la profundidad, porque existen varios tipos de cuevas. Una de ellas es la cueva de la comodidad, la cueva del enojo. Hay muchas cuevas donde nos podemos quedar. Meditémosla en profundidad a esta palabra, porque esta palabra fue palabra de Dios. Dios nos habló claramente. Amén. Hermano, que tengas un excelente